El tema de hoy se titula El Apocalipsis de Cristo. ¿Ok? Ah, Vamos a estudiar una serie de temas sobre Apocalipsis, pero este va a ser en particular uno que va a sentar los principios de la estructura del libro de Apocalipsis. Por supuesto, todos estos estudios son absolutamente movibles. No hay nada infalible en lo que yo voy a presentar. Todo está sujeto a estudio, análisis. Lo que yo presento no son conclusiones infalibles, sino pues teorías, pero que por supuesto yo respaldo y desde mi punto de vista tiene más sentido en la Biblia y lo muestro con evidencias bíblicas. Entonces, no tiene mucho sentido a veces no presentar algo de lo que uno no está seguro. Yo me inclino más por la perspectiva que vamos a presentar hoy. Así que, porque he visto más consistencia, he visto más argumentos, he visto más solidez en estas perspectivas del Apocalipsis. He visto que la Biblia apunta hacia allá. ¿Ok? Así que, bueno, vamos a orar brevemente y vamos a comenzar el tema de hoy. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo. Gracias porque junto con Él podemos armar este rompecabezas y podemos hacerlo en la casa de papá, seguros y en paz. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el Apocalipsis de Cristo, el Apocalipsis del Mesías. Y eso nos lleva a comprender algo muy importante. El libro de Apocalipsis fue escrito en un contexto donde estaban persiguiendo a los cristianos, donde el Imperio Romano y los judíos perseguían a los cristianos. En ese punto venían eventos prontos o próximos que se conocen comúnmente como la destrucción de Jerusalén. Todos saben que ahí acabó la era judía. Entonces, eh, acabó el templo, todo ese sistema de sacrificios, por completo terminó. ¿Ok? Entonces, Juan habla de cosas que han de suceder pronto, no cosas que han de suceder miles y miles de años más tarde. Dice cosas que van a suceder pronto. El tiempo está cerca, lo que ha de suceder en breve, aquí que estas cosas vienen pronto. ah, o sea, eran las cosas próximas y es enviado a las 7 iglesias de Asia para que ellos estén al tanto de lo que está por venir por la profecía de Juan. ¿Ok? Entonces, desde esa óptica, pues tenemos una visión tanto diferente de lo que es Apocalipsis. Y muchas cosas de allí cuadran. Pero no es el tema que vamos a tratar hoy. Como mencioné, en el canal Bastián Ángel 2.0 tenemos el, esta estructura, estos principios, por supuesto, levantando a Cristo, pero ahí está. Hoy vamos a ver lo central del Apocalipsis. Si entendemos lo central del Apocalipsis, vamos a entenderlo todo. Muy bien. El primer principio para entender y estudiar Apocalipsis es que es la revelación de Jesús. ¿Ok? No es la revelación ni del Papa, ni de un emperador romano, ni de gobernantes terrenales, sino que es la revelación de Jesús. ¿Ok? Por supuesto, se presentan cosas, como dice ahí, que deben suceder pronto, pero en nivel global, el Apocalipsis tiene como centralidad revelar, manifestar a Jesucristo. Y Dios le dio esto para mostrar las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, si Apocalipsis parte diciendo que Apocalipsis no significa el fin del mundo, sino la revelación de Jesús, en Apocalipsis vamos a encontrar ese Jesús del que escribió Juan en su epístola que escribió más tarde, porque Juan fue escrito después de escribir Apocalipsis. Entonces el libro de Juan eh, presenta muchos elementos de Apocalipsis. Y, por supuesto, antes todo, presenta a Jesús en Apocalipsis como el supremo, eh, el supremo elemento del cual hablar. Es la teología máxima. Juan parte hablando de que en el principio era el verbo. O sea, Jesús es lo central en Apocalipsis, Jesús es lo central en el libro de Juan, y el relato que utiliza Juan es ya conociendo, con su propio conocimiento, de cómo había de cumplir Apocalipsis. O sea, él no tiene dudas cuando escribe el libro de Juan. Él tiene las cosas súper claras. Entonces,
Cuando vamos a Apocalipsis 19:10, Juan cae a los pies del ángel para adorarlo y le dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu, atención, no es el espíritu de profecía, no son 9 tomos de escrituras de miles de años más tarde, sino es el espíritu de la profecía. Numerosas veces, esto tenemos un tema en el canal que se titula el espíritu de la profecía, literalmente lo tenemos así. Entonces vemos que la profecía se está refiriendo, si bien puede referirse a la profecía de los otros profetas, pero se está refiriendo en específico al libro de Apocalipsis. La profecía del libro de Apocalipsis es, por decirlo así, el testimonio de Jesucristo. Se refiere a una profecía en específica, es decir, Apocalipsis, y lo medular del libro, porque la palabra espíritu aquí, si bien es utilizada para el Espíritu Santo, el espíritu del hombre, el espíritu de las bestias, el espíritu de eh, diferentes perspectivas del espíritu, pero hay formas de usarlo, ¿ok? En el griego hay formas de usarlo, y una de las formas de usarlo es, por ejemplo, cuando Jesús sopla un espíritu nuevo a los discípulos, ¿ok? Entonces es un espíritu fresco, un espíritu nuevo, un espíritu bendito, que les da nuevas perspectivas, iluminaciones más claras, un corazón diferente. Pondré mi espíritu dentro de ellos, ¿ok? Entonces, lo que le da Jesús es el corazón distinto. Le da una perspectiva diferente de lo que son las realidades de la vida y de las escrituras. Digamos, también se utiliza cuando Jesús se da vuelta, esto para que vayan entendiéndolo, Jesús se da vuelta y les dice a los discípulos, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Cuando decían, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías? Entonces, Jesús le decía, ustedes no saben cuál es el espíritu que les está moviendo, el espíritu que les motiva. Otra expresión cuando se utiliza espíritu desde este punto de vista es cuando se dice que Juan el Bautista vendría en el espíritu y en el poder de Elías. O sea, no trae el espíritu literal de Elías, el, el aliento de vida, ni el alma de Elías, por decirlo así, sino trae el impulso, el ánimo, lo mueve en las mismas intenciones, etcétera, etcétera, en la misma fuerza. O sea, lo central le mueve a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista vino para dar testimonio de la verdad que es Jesús. ¿Ok? Así que aquí el espíritu de profecía no es un espíritu, sino es lo medular de la profecía, lo central, el corazón de la profecía. Lo que mueve la razón de ser de esta profecía es dar testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús también se puede traducir como el martirio de Jesús. El martirio de Jesús, porque la palabra testimonio es martireo. Pero Jesús dijo que las escrituras daban testimonio de él, así que Apocalipsis, al leerlo, está dando testimonio de quién es Jesús. ¿Ok? Muy bien. Con eso en mente, fíjense ustedes que en Apocalipsis hay bestias, hay cabezas, hay cuernos que representan a veces cabezas, hay de pronto bestias de diferentes animales, con 4 patas, pero con 10 cabezas, 10 cuernos, 7 cabezas, hay dragón, hay corderos que hablan como dragón, hay diferentes bestias, ¿no? Hay fuego, hay oscuridad, hay tormento, hay humo, hay sangre, pero a la vez que es el vino, que es también es la ira, hay copas, diferentes elementos, ¿sí? Entonces hoy quiero que veamos con esta visión de que revela Jesucristo, ¿qué es lo que nos quieren decir todas estas cosas? ¿Ok? ¿Y qué papel cumplen las bestias y todo esto en el libro de Apocalipsis? ¿Ok? Apocalipsis 13, 15, 17, se le concedió dar aliento, espíritu a la imagen de la bestia,
para que la imagen de la bestia también hablara y hiciese dar muerte a todos los que no adoran a la bestia. Jeremías 51:17 dice que toda la humanidad es necia, falta de conocimiento, todos habían adorado a la bestia, se avergüenza todo febre de su ídolo, porque sus imágenes fundidas son engaño. ¿Ok? Recuerden que engañaba con señales, hacía descender fuego del cielo, grandes señales, hacía subir humo del abismo, venían langostas, etcétera, etcétera. Habían diferentes señales con las que engañaba para que se le diese culto a la imagen, a la estatua o al reflejo de la bestia. ¿Ok? Nabucodonosor hace una imagen de lo que él había tenido en su sueño. Su sueño era de diferentes elementos, él hace una imagen toda de oro. Porque sus imágenes fundidas son engaño y no hay aliento en ellas, pero a esta imagen se le da aliento. ¿Ok? Ahora recordemos que la imagen de la bestia, si ustedes leen Apocalipsis, los que hacen la imagen de la bestia son los moradores de la tierra. O sea, lo que está sucediendo aquí es que los seres humanos, así como Nabucodonosor tuvo ese, ese sueño en su cabeza, porque decía las visiones de mi cabeza, los seres humanos tienen una imagen falsa de Dios que es denominada en Apocalipsis como la imagen de la bestia. Recuerden que el cordero es una imagen de Jesús y se da una imagen pero este habla como dragón. Entonces en Apocalipsis, en el centro de Apocalipsis tenemos a un cordero y la palabra que utiliza es un cordero lactante, ¿ok? Lo menos agresivo que pueden ver. Así que este otro cordero habla como dragón. Por lo tanto, los seres humanos están forjando en su mente un ídolo, una imagen falsa de quién es Dios, a pesar de que lo adoran como Dios. ¿Ok? Entonces lo que genera todo esto son las señales, los prodigios, todas esas situaciones terribles que se presentan, el humo, el fuego, eso engaña de bestias, de aves, de cuadrúpedos, se hacen una imagen a su propia semejanza. Se hacen una imagen de Dios a su propia semejanza, se hacen una imagen de Dios de una bestia, de ave, de cuadrúpedo, incluso de serpientes. ¿Ok? Entonces, si bien esto apunta a la idolatría, tal vez nos da pistas de qué tipo de imagen es la que tenemos en Apocalipsis. Es una imagen mental. Cuando la roca llega, rompe los reinos, ¿sí? Rompe todas estas imágenes, porque los reinos de este mundo en Apocalipsis están mezclados, están todos en una bestia. El león está en orden inverso. El león, el leopardo, el oso, el leopardo y la bestia espantosa ahora están en el orden inverso del que está Daniel, porque Juan está mirando hacia el pasado. Entonces están todos los reinos juntos. Hay una imagen que los seres humanos tienen de cómo gobierna Dios, que es igual a cómo gobernaron todos esos reyes. Pero cuando Jesús viene, dice que como los gobernantes de este mundo se enseñorean, entre ellos no va a ser así, sino que el que sea mayor de ellos será el siervo. Así que Jesús pega en esta imagen que tienen los seres humanos, golpea allí, y cuando Jesús llega, cambia toda esa imagen mental. Cuando Jesús llega a tu corazón, viene a tu corazón y cambia esa perspectiva o esa imagen que teníamos de Dios de bestia. Una imagen de un Dios como el hombre que se venga, el hombre que se enfurece. En Éxodo tenemos los 10 mandamientos. Y tenemos el primero que Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, o no me pongas un Dios diferente como si fuera yo para adorar. Luego dice el segundo mandamiento, no te harás imagen. Fíjense que está hablando en primera persona, porque yo soy Jehová tu Dios. Esto lo presentamos anoche, pero hoy vamos a dar una perspectiva diferente también.
Yo soy Jehová tu Dios. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. O sea, el primer mandamiento, primera persona. No tengas dioses ajenos delante de mí, primera persona. Segundo mandamiento, primera persona. No te hagas imagen, una imagen falsa, porque yo soy Jehová tu Dios, primera persona. O sea, está hablando Dios en primera persona. Pero al igual, como tan pronto que dijo este mandamiento, adoraron al becerro de oro luego. Apenas dice este mandamiento, ellos se hacen una imagen falsa de Dios. ¿Por qué? Porque el tercer mandamiento ya no está en primera persona, ya no está hablando Dios. Ahora está hablando en tercera persona. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Se fijan? O sea, el primer mandamiento en primera persona, segundo en primera persona, pero el tercero ya está hablando otro, como si fuera Dios un tercero. ¿Y por qué es esto? Bueno, Éxodo 20, 18 al 19 dice que como todo el pueblo percibía los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba, cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. ¿Qué fue lo que el pueblo, que hizo que el pueblo se hiciera una imagen distorsionada de Dios? Que tuvieran miedo. Todas las señales, humo, trompeta, noten, trompeta, truenos, relámpagos, entonces tiemblan y se alejan de Dios. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Tenían miedo de que Dios les matara y le piden a Moisés que hable con ellos. Por eso el tercer mandamiento en adelante comienza, el que está hablando es Moisés y no Dios. Porque se acaban de hacer una imagen falsa de Dios en sus mentes. Ahora, Dios era un Dios aterrador. ¿Y qué causa esto? Todas estas señales. Ténganlas en cuenta, truenos, relámpagos, trompetas, el humo, la oscuridad, todo eso. Ahora, atención, porque Hechos 7:38 nos da una pista. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí. Entonces, usted bien puede creer que este ángel es el ángel de Jehová, pero le menciona como el ángel solamente. ¿Ok? La dificultad aquí cae cuando creemos que es Jehová el que estaba hablando. Todos tienen la perspectiva de que es Jehová que estaba hablando. Y aquí Esteban viene a decirnos que es un ángel. Habló con nuestros padres y él recibió las palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Muy bien. Aquí entra lo que quiero mencionarle. Los israelitas cambiaron su imagen de Dios cuando vieron todas esas señales. Moisés ayunó 40 días para subir al monte y 40 noches. Y fue al monte Horeb, al monte Sinaí, donde fue todos estos eventos. Bueno, Elías, que es un tipo de Moisés, porque ambos, si ustedes comparan su misión, sus parecidos, tienen muchas similitudes. De hecho, después aparecen en Apocalipsis, Elías y Moisés en forma simbólica, también aparecen en el monte con Cristo transfigurado, pero al que deben escuchar es a Jesús. Y ya vamos a ver por qué. Primera de Reyes 19, del 8 al 11 y del 11 al 12, se levantó pues, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías también ayuna 40 días y 40 noches. Entonces él le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Fíjense que está hablando en tercera persona. ¿Ok? Está hablando en tercera persona. Atención con estos detalles. He aquí que el Señor pasaba y una grande y poderosa tempestad destrozaba los montes, quebraba las peñas delante del Señor. La expresión que utiliza en los mandamientos, panim, poner algo enfrente del Señor. Pero el Señor no estaba en la tempestad. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, Elías. Por si creías que hacer descender fuego del cielo era de Dios, a propósito, Elías, el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y ahí, Elías se cubre,
porque ahí estaba la presencia del Señor. Muy bien. Lo preocupante no es que el Señor no estuviera en nada de eso. Lo preocupante es, si el Señor no estaba en nada de eso, ¿quién estaba en el terremoto, en la tempestad y en el fuego? ¿Quién estaba en esas manifestaciones terroríficas si el Señor no estaba allí? Mismo monte, un profeta diferente ayunando 40 días y 40 noches y se encuentra con los mismos elementos. Pero el Señor no está en todo eso. El Señor está al final, en el silbo apacible y delicado. Lo más preocupante es que cuando Moisés está en el monte, ¿quién es el que está con Moisés? Que tiene todas esas manifestaciones terroríficas y de miedo. Tal vez estaba Dios, pero tal vez Dios no estaba en todo eso. Tal vez Dios se manifiesta al final. ¿Ok? Entonces, ¿qué causa todo esto? El terremoto, todas estas señales, causa una imagen falsa de Dios. Causa una imagen falsa de Dios. La similitud es muy clara. 40 días y 40 noches de ayuno. Moisés ayuna 40 días y 40 noches y se encuentra con el ángel del terremoto, del fuego y de la oscuridad. Elías ayuna 40 días y 40 noches, pero antes de encontrarse con Cristo, se encuentra con toda la, toda la parafernalia de terremotos, de fuego, de tempestad. Moisés al final se esconde en una roca y ve que el carácter del Señor es lento para la ira, misericordioso, piadoso, clemente, que visita al pecador, lo visita en su maldad, que tiene misericordia, que no guarda rencor. Se ve el silbo apacible en Moisés cuando se cubre en la roca, cuando Elías se cubre el rostro, porque ahí encuentran a Dios. Jesús ayuna 40 días y 40 noches no para mostrar lo bueno y beneficioso del ayuno. Jesús hace esto para mostrarnos la imagen, porque al mirar a Jesús se nos aclara toda la película, todo lo anterior. Entonces Jesús toma esta imagen de Elías y Moisés ayunando para mostrar algo, que cuando Elías, Moisés ayunaron 40 días y 40 noches, no fue para encontrarse inmediatamente con Dios, sino con el tentador. Jesús es el llevado por el Espíritu al desierto, ayuna 40 días, 40 noches, que después de haber ayunado, entonces tuvo hambre y miren quién se acerca. Se acerca el tentador. Y voy a demostrarles cómo esto se repite en Elías específicamente y en Moisés. Porque la tentación es la siguiente. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, esta tentación a lo largo del ministerio de Cristo se repite, se repite y se repite. Se repite 3 veces ahí, se repite en la cruz, se repite un sinnúmero de veces diciendo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz, lo que implica legiones de ángeles que maten a los que están allí, ¿sí? Que maten a sus verdugos. O sea, es una tentación para causar violencia. Jesús no cae en la tentación, pero miren que Elías y Moisés sí cayeron. Y en 1 Reyes 1:10 dice, y respondió Elías y dijo al capitán de 50, si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Que Elías mata a 50 hombres y lo hace 2 veces, y luego en el Monte Carmelo, pero ¿qué era la tentación que había en su corazón? Era la duda de que si él era hombre de Dios o no. Entonces, para probar no solo a ellos, sino a sí mismo que él era hombre de Dios, pide esa señal. Y esa señal implica destrucción.
¿Se dan cuenta? La palabra, si yo soy hombre de Dios, es porque él tiene la duda. ¿Soy realmente hombre de Dios? Y Satanás busca tentar hacia Jesús. ¿Eres tú el Hijo de Dios acaso? Si eres, pues compruébalo. ¿Se dan cuenta cómo está la tentación ahí puesta para Elías? Ahora, Números 16:30. Si el Señor hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y traga todo lo que les pertenece, o sea, con Coré, y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. O sea, la duda, ¿cuál era? Si ustedes leen Números 16, van a ver que la duda es que el Señor no había hablado por Moisés. Estaban poniendo en duda a Moisés. Y Moisés, sintiéndose tentado, herido por esto, dice, bueno, vamos a ver por quién habló el Señor. Si el Señor hace esta señal, pues vamos a ver que yo tenía razón, que yo soy hombre de Dios, que el Señor ha hablado realmente por mí. Entonces es la misma tentación. Y cuando Moisés cede a esta tentación, pues causa gran mortandad. Cuando Elías cede a la tentación, causa gran mortandad. Pero Jesús, al igual que ellos, ayunando 40 días y 40 noches, encontrándose con Satanás, no cede a la tentación. Por eso nunca mató a nadie. Prefirió morir él antes que matar a las personas. Elías prefirió su vida y matar a los que venían a por él. Moisés prefirió su vida y matar a los que venían a por él. ¿Quién hizo descender fuego del cielo para Elías? ¿Quién hizo que se abriera la tierra para que se tragara a Coré? El mismo que los había tentado. Por eso que nunca pudo hacer un milagro, una señal para matar a alguien en los tiempos de Jesús. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. La pregunta es, ¿qué tan beneficioso es el ayuno? Porque cuando Jesús baja del monte de la transfiguración con Elías y Moisés, expulsa a un demonio y le dice, esto no sale sino con ayuno y oración. Pero en realidad, ¿a qué ayuno se refería? Los discípulos peleaban por quién quiere ser el mayor. Tal vez el ayuno era un corazón humilde, compartir el pan con el hambriento, vestir a la viuda. Tal vez el ayuno era no preocuparme por qué tan por salvar mi pellejo, por estar yo al principio a la cabeza, sino preocuparme por el otro. Y tal vez ese corazón era el que Dios podía usar para expulsar a los demonios. Lo dejo ahí. ¿Cuál era el verdadero ayuno según Jesús? Entonces, con toda esta perspectiva en mente, vamos a ver lo siguiente. En Apocalipsis tenemos montes, ¿ok? Tenemos montes, cabezas, bestias, ¿bien? Tenemos todo eso. Tenemos terremoto, tenemos fuego, tenemos oscuridad, tenemos trompeta, tenemos ruido y palabras que rugen, tenemos bestias siendo heridas de muerte, tenemos un espectáculo espantoso, ¿ok? Tenemos humo, todo eso. La pregunta es, ¿está Dios en todo eso? Porque al final tenemos otro monte. Tenemos el monte Horeb, ¿ok? Tenemos el Sinaí, la ley, tenemos todo lo que implican esos montes, esas bestias, esa parafernalia terrorífica. Pero por otro lado tenemos el monte de las bienaventuranzas. Tenemos el monte del que habla el corazón humano diciéndole que es amado. Así que quiero que comparen los dos montes. Uno viene al principio, el otro viene al final. La pregunta es, ¿te vas a distraer por todo eso y vas a crear en tu mente esa imagen de Dios? ¿O vas a esperar para ver cómo es Dios al final? Hebreos 12, 18 al 20. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni al fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tales que los que lo oyeron rogaron que no se les hablara más.
porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada. Fíjense los elementos. De hecho, en Éxodo dice, el día que toques el monte, ciertamente morirás. Es lo mismo que el día que comas del árbol, ciertamente morirás. Porque la ley, porque todo eso es el árbol del bien y del mal. Es la ciencia de que yo debo obedecer a Dios por la fuerza, si no debo morir, de la recompensa y el castigo, de la salvación por obras. Todo eso es el monte Sinaí, es el árbol de la ciencia del bien y del mal. La serpiente engañó a Eva, así como en Apocalipsis la serpiente engaña al mundo entero, y puso una imagen dual de Dios. Eso lo dice Pablo. Que vuestros sentidos no sean desviados como la serpiente engañando a Eva, desvió su mente de la sincera y de la sencilla fidelidad de Cristo. O sea, Cristo es humilde, es sencillo, no cambia, no hay sombras en él. Y la serpiente cambió esa imagen y le dio una imagen como de bestia. Todo el monte Sinaí, la ley, es el árbol del conocimiento del bien y del mal, es el ministerio del antiguo pacto, pero Cristo es el árbol de la vida y el nuevo pacto. Es el silbo apacible y delicado. Ese es el espíritu, el soplo de la profecía. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. ¿Ok? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. O sea, cuando tú vas al final del libro de Apocalipsis, encuentras el silbo apacible. ¿En qué? En la Jerusalén celestial. No en la Babilonia terrenal, sino en la Jerusalén celestial. En la compañía de muchos millares de ángeles, pero no que están ahí para aterrorizar, sino están en luz. Está en la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. Pero hay una versión que dice de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, no los separa. O sea, es el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Porque en la cruz a todos los hizo perfectos. A Jesús no te acercaste a bestias. No te acercaste a un cordero enojado, no te acercaste a un monte, ni a trompetas, 7 trompetas, ni a palabras aterradoras, ni al fuego. No te acercas a ese fuego que desciende del cielo para matar a las personas. No te acercas a las tinieblas del quinto sello. No te acercas al tormento del humo. No te acercas a la oscuridad, al torbellino, a la tempestad. Te acercas a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Jesús no es quien derramó la sangre de las personas. Jesús, su sangre fue derramada porque eligió amar antes que su propia vida. Eligió amar a sus verdugos y a sus enemigos. Cuando estudies Apocalipsis, no te distraigas con las bestias, ni con las trompetas, ni con el fuego, ni con las tinieblas, ni con la oscuridad. Porque al final, si te distraes con eso, te habrás perdido la revelación máxima del amor de Dios, el silbo apacible que es Jesús. ¿Ok? Así que, con estos principios sobre la mesa, los invito a todos los que quieran, pueden unirse al canal Bastián Ángel 2.0, donde estaremos estudiando las profecías de Apocalipsis y Daniel desde una perspectiva diferente. ¿Sí? Vamos a orar y vamos a cerrar el tema de hoy. Gracias, Padre, por darnos la llave para entender la revelación de Jesucristo. Y esa llave es Jesús. Gracias porque en Él podemos esperar al final de todo el espectáculo aterrador y acercarnos a Jesús. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Si estos videos son de bendición para tu vida, puedes apoyar nuestro ministerio a través del link de PayPal puesto en la descripción. Y si has disfrutado de estos temas, puedes dejarnos tu me gusta, comentar qué fue lo que te ha gustado a ti y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros nuevos estudios. Hasta luego y nos vemos pronto.